Ok, vamos a la palabra. ¿Cuántos de nosotros venimos dispuestos a estudiar la palabra del Señor? Busquemos a Primera de Crónicas 6:29 al 30. Primera de Crónicas en el Antiguo Testamento. Ahí está basado nuestra enseñanza del día de hoy. Pidámosle al Señor que nos dé de su gracia para poder entender de lo que Él nos ha dado en este día, el alimento sólido, el alimento espiritual, el alimento que todo hijo de Dios necesita. Primera de Crónicas 16 del 28 al 30. Vamos a leer juntos. Dice: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debido a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. El tema del día de hoy, mis hermanos: adoración y alabanza al único Dios, Jehová es su nombre. Voy a leer esto en otra versión, dice, traducción lenguaje actual, dice: pueblos todos, reconozcan el poder de nuestro Dios y ríndale homenaje. Vengan ante su presencia y traigan sus ofrendas, adórenlo como él se merece, inclínese ante él en su santuario majestuoso, que toda la tierra, fíjese qué es lo que dice aquí, que toda la tierra le rinda homenaje. Él estableció el mundo con firmeza y el mundo jamás se moverá. Él gobierna las naciones con justicia. En los últimos domingos, mis hermanos, hemos aprendido sobre el temor del Señor, que nosotros debemos de temer al Señor, honrarle al Señor con nuestras vidas. Hemos aprendido también ser humildes ante Dios. El temor a Dios y la humildad ante Dios nos lleva, mis hermanos, a hacerle reverencia, adorarle por lo que Él es, con amor, con respeto, con todo lo que conlleva el temor hacia Dios. Esos son los últimos temas que hemos aprendido. En Proverbios dice: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. O sea, el temor hacia Dios me lleva a mí odiar o no querer ser partícipe de la maldad. Por eso es que Dios dice: sed santos como yo soy santo. La palabra santo es apartado. Entonces lo que dice el Señor es: apártense como yo estoy apartado. O sea, todos ustedes apártense de la maldad. Recordemos que el Señor muchas veces le dijo a su pueblo: santifícase. Allá en el pueblo de Israel, a través de Moisés, le dijo: dile a mi pueblo que se santifiquen, porque de hoy a 3 días yo bajaré. O sea, tienen que apartarse. Y esos 3 días, mis hermanos, es para nosotros el día de hoy. Nosotros estamos en santificación para nosotros. Entonces el Señor nos dice: oye, yo voy a descender. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que apartarse del mal, santificarse para mí. Eso nos lleva, el temor hacia Dios nos lleva a temer la maldad, o sea, ser como Él. Él aborrece lo malo y nosotros tenemos que aborrecer lo malo o la maldad. Entonces tenemos que aprender a ser humildes hacia Dios, hacia la persona de Dios. Y la humildad aprendimos que nos lleva, mis hermanos, reconocer
Ser humildes ante Dios nos ayuda a reconocer quién es Dios, realmente quién es Dios y quién es nosotros, cuál es nuestra condición, o sea, quién soy yo. Recordemos que, mis hermanos, nosotros fuimos extraídos del polvo, ¿ok? Y el Señor nos dio ese soplo de vida, pero entonces la humildad nos ayuda a reconocer eso, que todo de lo que nosotros somos es porque Dios lo ha querido así, lo ha permitido así, mis hermanos. El domingo pasado conocimos un poquito lo que realmente es Dios. O sea, ¿por qué debo de temerle? ¿Por qué debo ser humilde ante Él? Él es Dios de los ejércitos. Él es el Dios creador de todo. Lo aprendimos el domingo pasado, si se acuerdan. Que Él es el que sustenta todas las cosas. Él es el que hizo absolutamente todo. O sea, fuera de Él lo aprendimos y lo dice, que fuera de Él, dice, fuera de mí no hay Dios. No hay Dios. Por más que tú busques o por más que tú quieres o inventa el hombre, no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Él así lo dice en su palabra. Ante mí, dice, también lo dice en el Nuevo Testamento, ante mí se doblará toda rodilla. Yo soy el único Dios, yo soy el sustentador, yo soy el gran yo soy el alfa y la omega y el principio y el fin. A ese Dios es el que nosotros venimos a adorar, a ese Dios es el que le cantamos hace ratos, mis hermanos. Entonces aprendimos, mis hermanos, que Él es el único Dios. Además, finalizamos el tema de que Él es un Dios que le gusta la comunicación, le gusta la relación. Él le gusta relacionarse con nosotros, con su creación. Aprendimos de que Él se comunica o se da a conocer a través de su palabra, a través de la Biblia. También dice ahí en Hebreos, dice que Él en tiempos antiguos, Él se comunicó o se dio a conocer, dio sus instrucciones al hombre por medio de los ángeles y por medio de profetas. Pero ahora, mis hermanos, ahora en estos tiempos, Él se da a conocer a través de su Hijo, a través de Cristo y a través de la palabra. Recordemos, mis hermanos, que Juan el apóstol, él dijo, el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, la palabra que nosotros podemos ver aquí en el Antiguo Testamento, ese era, por eso dijo Jesús mismo, dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino. ¿Cuál es la verdad? La verdad es esta, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo de nosotros estuvimos envueltos en la mentira? Hasta que nosotros llegamos a la palabra del Señor, descubrimos la verdad. Y esa verdad nos hizo libres. Nos hizo libres de costumbres, nos hizo libres de religiones, nos hizo libres de la manera que nos enseñaron a adorar a Dios, nos hizo libres de tener una imaginación de lo que es Dios. Ahora, mis hermanos, sabemos realmente quién es Dios. El domingo pasado aprendimos, mis hermanos, que todo de lo que nosotros podemos imaginarnos de lo que es Dios es idolatría. O sea, cualquier imaginación que yo digo, que yo puedo pensar de lo que es Dios, ahí estoy haciendo un Dios, estoy haciendo una imagen de lo que podría ser, en mi mente podría ser Dios. Aprendimos de que este Dios creador de todas las cosas, que le debo respeto, le debo honor, a Él es el que se merece todo, mis hermanos, toda la adoración, como cantamos hace ratitos, mi corazón, mi vida, todo, mis hermanos, a Él es. Entonces la Biblia misma, mis hermanos, nos afirma que nosotros los hombres, fíjese, nosotros los hombres fuimos hechos para adoración. O sea, somos para adoración. Por eso, mis hermanos, que nosotros los hombres nos hallamos fuera de la Biblia, nos hallamos adorando. Cualquier cosa que nosotros adoramos es idolatría. Si nosotros no adoramos a Dios, mis hermanos,
es que estamos adorando algo más. Podremos adorarnos a nosotros mismos, podremos adorar a ídolos o a dioses o a el mismo Satanás. La adoración, mis hermanos, hay una enseñanza que muy después vamos a compartir con ustedes, eso del pastor Chuy, Chuy Olivares, que se refiere a la adoración. Él dice la guerra por la adoración. Hay un tema que se llama así, la guerra por la adoración. Mis hermanos, la adoración en sí es solamente para nuestro Dios. Pero hay un enemigo, o más bien Satanás, que quiso ser Dios. Satanás que quiso ser Dios, mis hermanos, él quiere robarse totalmente la adoración para él. Por eso una de las, ¿cómo se llama? De las tentaciones que le hizo a nuestro Señor Jesús, y esa tentación también nos hace a nosotros mismos, cuando él dijo: si postrado me adorares, ¿ve? O sea, si postrado, él quiso que Jesús mismo lo adorara a él. Él dijo: si postrado me adorares, yo te daré todo esto, ¿verdad? Todo lo que tú puedes ver. Entonces, mis hermanos, la adoración es algo muy importante. A ese Dios que nosotros aprendemos, que estamos aprendiendo, que aprendimos hace 8 días, el creador, el dueño de todo, se merece nuestra adoración. A eso venimos, mis hermanos, a adorarle, a darle alabanza a su nombre. Y es muy importante saber a qué venimos a este lugar. Es muy importante, mis hermanos, por eso los invitamos a que usted haga el esfuerzo de venir a tiempo y rendirse ante Él. Rendirle atributo a Él. Como ya conocimos, Él es un Dios que se merece respeto, mis hermanos. Y cuando nosotros entendemos quién es ese Dios, a qué Dios yo sirvo, a qué Dios yo adoro, mis hermanos, va a hacer un cambio radical en nuestras vidas y en nuestro corazón. Porque voy a tener ese entendimiento. No estoy adorando a un Dios que alguien lo hizo, la imaginación de un hombre. No, tal vez no lo puedo ver, pero sé que Él existe por su creación. Entonces nosotros, mis hermanos, nosotros como cristianos, que hemos sido lavados por su sangre, que hemos sido perdonados por nuestro Señor Jesús, por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, nosotros venimos a adorarle a Él. Ya no adoramos a ídolos, ya no adoramos una estatua, una imagen, pero tenemos que aclarar, mis hermanos, cuando nos referimos a ídolos, la Biblia especifica también que un ídolo no es solamente una imagen hecho de barro o hecho de madera o hecho de oro, sino que es todo, mis hermanos, de aquel que ocupa mi corazón, de aquel que ocupa mi prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es lo que más quieres o anhelas? Ese es un ídolo. Por eso el Señor dijo: adorarás a tu Dios con todo, o sea, Él dice con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón, absolutamente todo. Él quiere todo de nosotros. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados, para adorarlo, para exaltarlo a Él. Entonces, a partir del pecado, mis hermanos, el pecado vino a distorsionar absolutamente todo. La adoración lo distorsionó, la adoración lo inclinó hacia algo más, hacia el hombre mismo y hacia Satanás. ¿Por qué? Porque recordemos la tentación de Satanás hacia el hombre. Él dijo: si tú comieres no morirás, serás igual a Dios, serás igual. Bueno, ¿cómo? Tal vez pensarían: seré igual a Dios, voy a recibir la adoración. Podría ser, ¿no? Porque la adoración era para Dios.
todos los ángeles, querubines, todos los que no cayeron en esa tentación, en ese juego del Satanás, ellos ahorita están adorando al Señor. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿quién está? Es mejor que nosotros pongamos bien nuestra mente, nuestro sentido y nuestro corazón a qué realmente Dios, quién es realmente Dios, el que merece toda mi adoración. Leímos el domingo pasado en 1 Corintios, si quiere búscalo conmigo, 1 Corintios 5, 8, 6. ¿A qué Dios nosotros adoramos, mis hermanos? Ahí Pablo a los Corintios lo manifiesta. Después de Romanos puede encontrar Corintios, 1 Corintios 8 del 5 al 6. Dice: pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice, ahí te incluye a ti, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay algo que quiero subrayar aquí. El versículo 6 dice: para nosotros, para usted y para mí, solo hay un Dios. Y la Biblia, mis hermanos, no oculta. Aquí mismo Pablo dice: hay muchos dioses que quieren ser adorados, que quieren tener mi adoración, pero en cambio nosotros, dice, nosotros ya estamos apartados para Dios, el único Dios, el único Padre, de donde dice, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros, dice, y nosotros somos para Él. ¿Ok? Que se queda muy bien clavado esto en nuestra mente, mis hermanos, de que nosotros tenemos un solo Dios. Un solo Dios, creador de todo, el que me da la vida y el que cuando Él quiere me la puede quitar. En el Antiguo Testamento, no lo busque, solo escuche, dice en Deuteronomio 10, 17 al 18, dice: porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. O sea, quiere decir que hay otros dioses, hay otros señores, hay otros que gobiernan, que quieren, o sea, cuando nosotros fuera de Dios lo adorábamos a ellos. Por eso dice que hay tanta batalla por nosotros, mis hermanos, porque quieren de una u otra manera tenernos esclavos para ellos, para adorarle a ellos, estos demonios o el mismo Satanás. Imagínense, mis hermanos, si lo hizo con Jesús, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Adórame, yo te voy a dar el trabajo que quieres, yo te voy a dar la riqueza que quieres, yo te voy a dar la fama que quieres, yo te voy a hacer reconocido por todo el mundo. Aquí dice: Jehová nuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, dice, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohechos. O sea, no recibe sobornos. No lo vamos a poder sobornar. Por lo tanto, mis hermanos, Jehová, el Dios todopoderoso que aprendimos el domingo pasado, el único Dios verdadero, Él tiene, o más bien dicho, exige adoración exclusiva de nosotros, sus hijos, porque ya somos hijos, ¿no? Ya somos hijos de Dios. Acordemos que en el Antiguo Testamento Él dice: yo soy fuerte y celoso.
Yo soy fuerte y celoso. Él es celoso para con nosotros, sus hijos, nosotros o sus hijos, mis hermanos. ¿Qué reacción tendrías tú que tu propio hijo o tu hija le dijera papá a otro papá que no es su papá? A otra persona que nada que ver y le dice, papá, te quiero mucho. Estoy hablando de alguien, hay varios tipos de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el papá que cría, no el que engendra. Pero vamos a decir que un extraño por ahí se aparece, mis hermanos, y tus hijos le dicen, papá, papá, papá. Y tú estás al lado de tu hijo. ¿Qué se sentiría? ¿O qué siente? O sea, sí, el celo, oye, este no es tu papá. Yo soy el que trabajo, yo soy el que te doy el sustento. O sea, ¿cómo le vas a decir o papá o mamá a alguien que ni conoces? Entonces, mis hermanos, por eso Dios dice que Él es Dios fuerte y celoso. Por eso, mis hermanos, nosotros, usted y yo, no debemos de permitir que otras cosas o ídolos que ocupen el lugar de lo que pertenece a Dios en nuestros corazones. Hace ratos lo cantamos, que la melodía, que sea una melodía más agradable para ti, creo que así dice la letra, que sea mi corazón, que sea mi vida para ti. Mi corazón, todo mi ser, todo de lo que soy, que sea para ti. Y eso conlleva mi obediencia, mis hermanos, mi obediencia a ese Dios es el que nosotros servimos. Por eso ahora ya lo tememos, o sea, temo al Señor, respeto al Señor, venero al Señor. Ahora tengo que adorarlo, tengo que admirarlo por lo que Él es conmigo. Por eso el escritor a los Proverbios, él dijo, oh hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón. Ahora, podríamos decir, si yo soy hijo de Dios, la Biblia dice que soy el templo del Espíritu Santo, entonces puedo decir, ¿cómo es que Dios me dice, dame tu corazón? Mis hermanos, el corazón es donde proviene absolutamente todo, nuestras decisiones, o sea, donde está nuestra voluntad. ¿Podría Dios vivir en nosotros, pero no teniendo nuestra voluntad? Queriendo nosotros ser hijos rebeldes, o sea, Dios está en nosotros, pero no hacemos su voluntad, no nos ejercemos, no nos movemos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus estatutos. O sea, sí somos hijos, pero no obedecemos a nuestro Padre, a nuestro Dios. Por eso Dios dice aquí en otras palabras, hijo mío, dame tu voluntad, déjame que yo te gobierne, déjame que yo haga las cosas por ti. Pero Él es un todo caballeroso, Él no nos va a obligar, aunque a veces lo hace, dependiendo, ¿verdad? Porque si somos hijos, dice que qué padre que no corrige o no disciplina a su hijo. Él nos disciplina, mis hermanos. Y a veces nosotros nos quejamos por la disciplina y no queremos disciplina, pero es algo muy importante para nosotros. Como padres, como adultos, sabemos nosotros que es importante la disciplina para los niños. ¿Sí o no? Es importante, porque si nosotros no los disciplinamos, mis hermanos, qué monstruos estamos creando. Así como una persona que cometió su hijo una locura, ¿verdad? Se hizo noticia y la señora dijo, es que yo no creo un monstruo.
yo no hice eso, pero bueno, las acciones, ¿verdad? Después viene el pecado, las consecuencias y todo eso, pero es muy importante eso, mis hermanos, la disciplina. Ahora, mis hermanos, entonces, usted y yo fuimos creados con un solo propósito. ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de mi vida, mis hermanos? Bueno, aquí con el afán y la preocupación de los días, ¿verdad? A veces eso nos distrae y nos desvía del propósito verdadero de Dios con nosotros. Vayamos a Efesios 1, 3 al 6. Debemos de entender muy bien esto, mis hermanos, y comprender que nosotros fuimos hechos con un solo propósito, un propósito supremo. Fuimos creados para adoración, para darle alabanza, honra y gloria a nuestro Dios. Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. Entonces la función central de cada uno de nosotros o de la iglesia, mis hermanos, es glorificar a Dios por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios, ¿ya lo encontró? 1 del 3 al 6. Dice, leamos lo que dice, pero leamos con entendimiento, mis hermanos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿De dónde nos bendijo, mis hermanos? Dice que nos bendijo con bendición espiritual en los lugares celestiales, allá arriba, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Y dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, no de mi voluntad, de su voluntad. Y después dice, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué fuimos hechos, mis hermanos? Y antes de la fundación del mundo, dice que Él nos predestinó. Él ya sabía, mis hermanos, de nosotros para qué propósito íbamos a estar aquí. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza, alabarle, darle honra, darle gloria, darle honor a nuestro Dios. Escuche que lo que dice Apocalipsis 5, 13 al 14, dice, y todo lo creado que está en el cielo, fíjese, todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mis hermanos, aquí Juan está diciendo, dice que él vio como toda la creación, o sea, no solamente nosotros los seres humanos, toda la creación, y aquí lo especifica, allá en el cielo, debajo, aquí en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar. Y todos, dice, todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Toda esa creación en una misma voz, mis hermanos, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos.
Mis hermanos, quiero motivarles, quiero animarles, si se puede, a que vengamos con un corazón de rendirnos a Él, darle alabanza a Él, darle honra a Él, darle gloria a Él, mis hermanos. No importa cuál sea su condición, está enfermo, está dolido, está triste. En cuanto nosotros estamos así, mis hermanos, es mucho mejor adorarlo. Entonces, mis hermanos, alabar y adorar a Dios no es un compromiso, es una necesidad. Es una necesidad de nuestro ser espiritual. ¿Escucharon? Es una necesidad de nuestro ser espiritual. ¿Cómo puedo explicar esto, mis hermanos? Ojalá que podamos entender. Es una necesidad de nuestro ser espiritual. Bueno, creo que todos los que estamos aquí ya sabemos que hay un nacer de nuevo. Hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu. Y por lo tanto, mis hermanos, dentro de nosotros habita el Espíritu de Dios. Tenemos un espíritu, un nuevo hombre, creado según a la imagen del que lo creó, dice la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo, nos ha creado. Esa es la nueva criatura que está en nosotros, es espiritual. Por lo tanto, mis hermanos, ese ser espiritual es una necesidad para él adorar. O sea, es como usted en este momento, su físico, creo que si no comió, ahorita usted tiene hambre. Hay una necesidad. Así como el aire que respiramos es una necesidad. ¿Ok? A ver, podemos hacer la prueba. ¿Cuánto aguantamos sin respirar? Podría ser 1 minuto. Sin mucho, 1 minuto. Todos los que se ejercitan bajo el agua han llegado a unos minutos más, pero no de 5 minutos. Yo pienso que no ha pasado, ¿sí o no? No podemos estar sin aire. Por eso, por lo tanto, mis hermanos, es una necesidad de adorar a nuestro Dios. Por lo tanto, mis hermanos, hemos nacido de nuevo. Tenemos entonces, recordemos que somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces ese espíritu, mis hermanos, proviene de Dios y necesita, o sea, requiere. Pero ahora viene la negación de nosotros, ahora el de la carne. Porque mis hermanos, cuando nosotros llegamos a Cristo, la carne tiene un orgullo. Por eso Jesús dice, niéguese. Tenemos que llegar a la negación de nuestra voluntad carnal. Ahora, lo espiritual. Lo carnal, mis hermanos, nuestra carne quiere quedarse en casa, quiere ver una película donde hay balazos, muerte, un montón de cosas, sangre, la gente muriéndose. O sea, para la carne se deleita, disfruta eso. Pero ahora, ¿cuántos de nosotros podemos leer la Biblia por 1 hora? O sea, tus ojos ya no puedes ver, ahí hasta te das una cachetada. Y ahí está la batalla de la carne. Pero el espíritu, mis hermanos, el espíritu quiere, anhela. Entonces, mientras más nosotros nos ejercitamos en el espíritu, vamos a andar en el espíritu. Vamos a hacer las cosas para Dios, ya de una manera fácil. Es como ir al gimnasio. En los primeros días del gimnasio, hombre, pues sales todo adolorido, ya no puedes caminar y es más, hasta renuncia, dice, no, ya no voy a ir. Pero sígate ejercitándote en el espíritu. Por eso, mis hermanos, Juan 4:24,
creo que este versículo todos nosotros lo sabemos, donde dice, Dios es espíritu y los que adoran, ¿ok? Los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es una necesidad. Es necesario que tú en el espíritu. ¿Será que ya hemos podido discernir ahora, mis hermanos, cuál es el espíritu y cuál es lo de la carne? Ojalá que podamos discernir. Más adelante, si Dios nos lo permite, Dios ha puesto en mi corazón hacer una serie de andar en el espíritu. Andar en el espíritu. Y pues estamos trabajando en eso. Y creo que eso nos va a ayudar muchísimo ahora sí que a ver o a calificar, podría serlo de esa manera, o apartar nuestra carne, cuál es la carne y cuál es el espíritu. Porque cuando nos hablan de la carne, a veces no entendemos cuál es la carne, por qué la Biblia se refiere a la carne. La carne es nuestra naturaleza de pecado, los gustos de nuestra naturaleza. Ahorita vamos a abundar en este sentido. Pero entonces, por lo tanto, mis hermanos, aquí dice, Dios es espíritu. Por lo tanto, entonces, los que adoran, los que van a adorar, necesitan hacerlo en el espíritu. La palabra adorar aquí, mis hermanos, la palabra adorar viene de la palabra proskuneo. Es una palabra griega que significa adorar, pero también besar la mano de al que estás adorando. La palabra también se utiliza en el Nuevo Testamento para expresar adoración. También esta palabra se asocia con inclinarse, postrarse en el suelo, con la idea de besar en el suelo, o besar el suelo ante alguien, ante la presencia de alguien. También se puede interpretar como hacer una cortesía o reverencia, que lo aprendimos en los temas pasados, tenerle temor y reverencia a Dios. Entonces, eso es adorar. Cuando tú vienes, te postras, te arrodillas, lo que tú quieras hacer, lo que el Espíritu te indica, que lo que tú tengas o lo que quieres que hagas, sacrifica la carne, mis hermanos. Ponga ese cuerpo de pecado en el asador y yo voy a alabar a mi Dios, voy a glorificar, voy a cantarle. No importa que esté desafinado, no importa cómo esté, voy a adorar al Señor. Postrarse, mis hermanos, postrarse en una postura de adoración es sumisión. Cuando usted se está postrando, usted le está indicando al Señor: Señor, me humillo ante ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Creador, tú eres el todo. La reverencia, que ya lo hemos aprendido anteriormente, mis hermanos. La reverencia es un sentimiento de profundo respeto, amor y devoción hacia Dios. Es una actitud que se manifiesta a través de la obediencia y la gratitud y el honor hacia Dios. Es la reverencia. Aprendamos eso, mis hermanos, aprendamos eso cuando vengamos aquí, que tengamos ese propósito. Tiene que haber un propósito por el cual venir a la iglesia. ¿Cuál es tu propósito más grande de venir a la iglesia? ¿Por qué vienes? A estos actos proskuneos, que es reverencia, que es inclinación, que es postrarnos, que es besar incluso la tierra ante el Señor, ante el majestuoso Dios, es solamente
y debe ser solamente a nuestro Dios. Por eso Dios dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás delante de ellos. Recordemos lo que dijo Jesús a Satanás. Él dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás, a nadie más. La adoración lo podemos entonces, mis hermanos, expresar con un acto de reverencia, con un acto de respeto. Usted está adorando a Dios ahí, cuando usted está admirando. Por eso en la Biblia dice: los cielos cuentan, o sea, tu grandeza de lo que tú eres. Estás admirando a Dios. Nos estamos inclinando a Él con un corazón y así contrito y humillado, dice la palabra. No despreciarás. ¿Cómo podremos entonces adorar, mis hermanos? Usted puede postrarse, puede levantar las manos, puede arrodillarse y cantarle y rendirle y rendirse a Él. Como lo dije anteriormente, ¿cuál es el propósito de mi adoración ahora? ¿Cuál es el propósito? ¿Será que yo ya tengo entendido cuál es? ¿Por qué yo adoro al Señor? ¿Con qué corazón lo estoy haciendo? Es muy importante eso, mis hermanos, de meditar. O sea, ¿cuál es mi propósito de adorarlo? ¿Será que ya tengo bien claro por qué estoy adorando a Dios? ¿Cuál es mi objetivo? En muchos salmos Dios es adorado, mis hermanos, para ayudarnos un poquito. En muchos salmos Dios es adorado por su majestad y poder, su bondad, su justicia, su santidad, su misericordia, su amor en el Antiguo Testamento, su grandeza. O sea, los profetas cuando adoraban al Señor, ellos decían, por ejemplo, hay un profeta que dice de esta manera, a ver si, no sé si lo apunté en esta, sí, aquí está. Dice, fíjese qué es lo que dice: Jehová Dios de Israel, fue el rey Ezequías. Jehová Dios de Israel, dice que moras entre los querubines. Fíjate, dice: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Aprendamos, mis hermanos, a dirigirnos a Dios. Cuando nosotros nos vamos a aprender a dirigirnos a Dios con respeto, con reverencia, con honra, con admiración, lo que Él es, va a cambiar mucho en nuestra vida espiritual. En el Salmo 100, búscalo. Mientras usted lo busca, voy a leer Salmo 139. Dice: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Cuando usted venga, mis hermanos, a este lugar, sabemos que no es el lugar, pero es un lugar de adoración. Cuando nosotros vengamos a este lugar, podemos decir: te adoraré, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado por todo lo que tú haces. En el Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y dice: servid a Jehová con alegría.
venid ante su presencia con regocijo. La palabra regocijo aquí es deleítate en el Señor. Hay una alabanza que dice que la de mi deleite, que la cantamos mucho aquí. Y dice el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Tienes que reconocerlo, mis hermanos. Tú eres mi Dios. Y dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos tuyos somos y ovejas de tu prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cuando usted entre ahí en esa puerta, mis hermanos, tiene que alabarle, tiene que decir, tiene que darle una acción de gracias. Gracias, Señor, porque me trajiste a este lugar. Vine sano y salvo. Hay tantas cosas allá en la calle, Señor, pero ahora me voy a concentrar en alabarte. Voy a quitarme todas las cosas en mi cabeza, todas las cosas que me interrumpen, y voy a concentrarme a alabarte, alabar tu grandeza. Voy a deleitarme, voy a regocijarme, voy a expresar tu grandeza, voy a alabarte. Porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres bondadoso, tú eres amoroso, tú diste tu hijo por mí. ¿Por qué no voy a inclinarme a ti? ¿Por qué no voy a adorarte? Tú moriste por mí, tú diste tu vida en la cruz por mí. Oh, maravilloso Dios. No, hombre, mis hermanos, vamos, podemos pararnos aquí y cantarle al Señor. Los hombres de la Biblia, mis hermanos, cuando ellos adoraban, por eso yo les preguntaba, ¿con qué propósito venimos? ¿Cuál es nuestra idea de venir? O también en nuestra casa, ¿cuál es el propósito, mis hermanos? Los hombres de la Biblia, cuando ellos adoraban a Dios, tenían bien presente a quién se estaban dirigiendo, a quién estaban adorando, a quién estaban dándole alabanza. ¿Con qué propósito ellos lo hacían? Ellos tenían muy bien claro, mis hermanos, de lo que ellos estaban haciendo, de lo que ellos estaban adorando. En el Nuevo Testamento, voy a leerla, nada más escuchen, Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es lo que hice hace un ratito, confesar, frutos de labios que confiesan, que alaban, que expresan su grandeza, de lo que es Dios, mis hermanos. Bueno, es que hay que aprenderlo de esa manera. Cuando nosotros aprendemos, cuando esta iglesia va a aprender eso, mis hermanos, va a ser un cambio radical entre nosotros. En otra versión, este versículo dice, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo, o sea, continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Proclamamos nuestra lealtad. Yo te voy a ser leal, Señor. Ayúdame a no fallarte. Ayúdame a permanecer en ti. Ahora, mis hermanos, ¿sabemos realmente cuando venimos a este lugar a qué Dios estamos adorando? Ahora, la adoración no solamente se encierra en este lugar. La adoración, mis hermanos, es parte de nuestra vida. Todos los días. En nuestra casa, cuando estamos solos, más cuando estamos solos, ¿qué estamos haciendo cuando estamos solos? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Con nuestros compañeros de trabajo, allá en el grupo de personas que a veces nos incitan a participar en pecados, en murmuraciones, en chismes o en otras cosas que al Señor, que no estamos adorando a Dios
con la participación en ese sentido. Cuando nosotros somos invitados a fiestas seculares, hace el sábado pasado, bueno, hace 2 sábados, ya van 2 fiestas que me invitan a un cumpleaños, le digo, lo siento, pero no puedo. No puedo. Donde hay bailes, hay cerveza, no, esas cosas ya no son para mí. Esos ya pasaron, ya no me, ahora sí que como dice, ya no me deleito, ya no es un gusto para mí. Aún todavía me acuerdo, mis hermanos, cuando la última vez que estuve en un centro nocturno, un nightclub. Todavía me acuerdo cuando fue mi última vez. Estaba, después de ser animador de baile, después de ser un DJ, después de ser un locutor de una estación de radio, y yo mezclaba la música y todo. Después de todo eso, mis hermanos, cuando el Señor me llamó, yo estaba en un rincón allá. Eran a las 9 de la noche y yo ya me quería ir. Me quería salir, ya estaba desesperado. Ya había algo en mí que decía, no, esto ya no es para mí. Ya no compagino en este lugar, ya no soy de aquí. Ahí es donde entendí, dije, no, Señor, gracias, porque me has hecho ahora sí que nueva criatura. Ya tengo nuevos gustos, ya tengo nuevos deleites. Ya no me deleito ahora en el alcohol, en la música, en barbaridades que se hace en un centro nocturno, mis hermanos. Después de participar, después de bailar, bueno, yo lo hacía, participar y bailar y animar a que toda la gente se emborrachara y todo eso, hacer concursos. Después de eso, ahí estaba en una esquina, doliéndome, con un dolor profundo en mi corazón que le había fallado a mi Dios. Debemos de recordarnos entonces, mis hermanos, nuestra adoración nos debe de llevar, mis hermanos, a reconocer quién es Dios, qué Él ha hecho por nosotros, qué Él ha hecho por ti. Él murió por mí. Yo merecía ese castigo. Él pagó por mí. Él me compró con precio de sangre. Él me resgató de la muerte eterna, de una separación eterna de Dios por toda una eternidad, por medio de su vida. Mis hermanos, la muerte, que hay ciertas doctrinas ahí que enseñan, y a alguien le dije, no, hombre, que Dios tenga misericordia de aquellos que predican de que la muerte para ellos es te mueres y te desapareces y se acabó. Y eso no es verdad, mis hermanos. A la muerte es separado de Dios. La ira de Dios, mis hermanos. Por eso cuando Cristo murió por nosotros, Él dijo, Señor, ¿por qué me abandonas? Mis hermanos, nosotros no hemos experimentado realmente qué es estar sin Dios. Aún siendo pecadores, aún como la maldad está en este momento, no hemos experimentado estar sin Dios. Pero después del juicio final, mis hermanos, aquellos que se van a perder, aquellos que van a estar separados de Dios, ellos van a experimentar realmente qué es estar sin Dios. Y hay de aquel día. Ay de aquel día, mis hermanos. Primera de Pedro 3, 18 al 24 dice, leamos este versículo. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo
Fíjese, ¿por qué debe ser nuestra alabanza? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? A Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. Mis hermanos, aquí nuestro Señor Jesús fue a aquellos hombres que no recibieron el evangelio en aquel tiempo. Con Noé les predicó, Noé les dijo: arrepiéntese de sus pecados, entren al arca, está abierta. Pero no quisieron escuchar. Jesús mismo fue con ellos y les dijo: no escucharon. Juan 4:24, voy a volver a repetir: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuestro Dios, mis hermanos, es espíritu. Él no se limita en un templo hecho de manos de hombres, sino que Él es espíritu. Él está en todas partes. Él llena todo el universo y podemos adorarlo en todo lugar. Pero este es un lugar donde nosotros nos reunimos para rendirle homenaje a Él, para hacer lo que Él hizo por nosotros. Los primeros cristianos dicen que se reunían en las sinagogas, en los templos, porque nuestro Señor Jesús había resucitado y le daban honra y gloria a Él. En Hechos, voy a leer Hechos. Él dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, la adoración no se encierra solamente aquí. La adoración, estás adorando allá cuando le estás diciendo no al pecado. Por ejemplo, cuando José le dijo a la mujer de Potifar: no, ¿cómo haré este gran mal a mi Dios? Cualquiera que no conociera realmente a qué Dios estaba sirviendo, José, cualquier hombre, mis hermanos, se hubiera acostado con la mujer de Potifar, ¿sí o no? Era una reina, era una princesa, era pues esposa del rey. Pero él dijo no. Él estaba adorando, dándole adoración a Dios ahí. Ahora, mis hermanos, la adoración de Dios no es carnal, no es para diversión, ni es superficial, así fría, sin espiritualidad. No, mis hermanos, los que somos nacidos de nuevo tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y por medio de ese Espíritu debemos de adorar a Dios. Pablo muchas veces dijo que andemos en el Espíritu. Aquí andar en el Espíritu es ser controlado por el Espíritu. Dejar que el Espíritu nos controle. Ahora viene una batalla con tu naturaleza de pecado. Más si no lo tenemos domado aún todavía, más si todavía esa naturaleza de pecado tiene un orgullo semejante y no quiere, o sea, obviamente no va a querer
no va a querer adorar a Dios, porque es una naturaleza, es su naturaleza, es estar, o sea, no quiere nada de Dios. Pero mis hermanos, Él ya nos dio de su Santo Espíritu. Entonces eso quiere decir que nuestra adoración ahora tiene que provenir del nuevo hombre. Del nuevo hombre. Aquel que se deleita, aquel que se apasiona para adorar a su Dios. Escuche lo que dice Efesios. Pablo a los Efesios dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre. Está en Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, pasada manera de vivir. Es lo que le estaba ilustrando hace ratos cuando yo andaba en el mundo, cuando Dios me había hecho el llamado. En nuestra pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre, que está, dice, viciado conforme a los deseos engañosos. Y después dice, y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está, mis hermanos. O sea, yo tengo que despojarme del viejo hombre. Ahora tengo que vestirme. ¿Cómo? Si yo, como Pablo, o usted me va a corregir cuando dice, si yo antes mentía, ya no voy a ser mentiroso. Si yo antes era mentiroso, ahora voy a decir la verdad. Eso, despojarse del viejo hombre y vestirme del nuevo, que es verdad, que es verdadero. Si yo antes engañaba, ya no voy a engañar. Si yo antes me emborrachaba, ya no voy a emborracharme. Porque ya sé lo que dice la Biblia: los borrachos, los mentirosos, los fornicarios, los idólatras, dice que no heredarán el reino de Dios. Ahí está lo que es de la carne. Ahora lo que es de Dios, voy a apartarme para Él. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional, o sea, tiene que haber un razonamiento de lo que estoy haciendo. Dice: os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Si tu cuerpo antes pegaba, tal vez a tu esposa, ahora ya no, va a ser para acariciar a tu esposa. Si tus pies andaban para ir a la cantina, ahora no, se va a ir a la iglesia. Y todo, mis hermanos, nuestra mente, si antes pensaba puras barbaridades, maldiciones, ahora va a pensar cómo santificar, cómo alabar a Dios. Si antes nuestras palabras eran puras maldiciones, mis hermanos, ahora van a ser puras bendiciones. Cuando nos ofenden, es algo maravilloso, mis hermanos, entender esto, que necesitamos ser adoradores a Dios, al único Dios. Leamos Colosenses 3:16. Cómo aquí Colosenses Pablo a los Colosenses nos indica cómo tenemos que cantarle a Dios, cómo tenemos que alabarle a Dios, mis hermanos. Aquí en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Fíjate, en toda sabiduría. ¿Cuál es el que nos va a dar esa sabiduría? Que la palabra de Cristo more en abundancia. Lea, llénate de la palabra.
en vosotros, enseñándonos. La palabra nos va a enseñar, nos va a exhortar unos a otros. ¿Con qué? Con toda sabiduría. Y después dice, cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay algo muy importante aquí, cantando con gracia. ¿Qué es cantar con gracia? ¿Qué es cantar con gracia? Cantar con gracia, mis hermanos, es saber lo que estoy cantando. O sea, entender la letra que estoy cantando y llenarme de esa letra que estoy cantando. Es como, por ejemplo, usted, mis hermanos, yo creo que muchos de nosotros hicimos un poema. ¿Cuántos de nosotros hicimos una carta amorosa ahí para la novia que ahora es nuestra esposa? Hicimos una carta muy bonita con palabras, palabras del corazón. O sea, lo hicimos con gracia, ¿sí o no? Lo hicimos con gracia. Eso es cantar con gracia, mis hermanos. Por eso, cuando nosotros estamos cantando, ahora viene ese cántico nuevo a nuestro Dios. Viene ese cántico nuevo, esa alabanza. Usted, mis hermanos, tal vez la hermana que está ministrando la alabanza aquí está cantando algo diferente a lo que Dios puede darte en tu corazón. Eso es cantar con gracia. Tú puedes alabar, a cantar al Señor. Es más, puedes, voy a decirlo de esta manera, puedes como aislarte de lo que es la alabanza que está pasando en sí y tú enfocarte en tu propia alabanza al Señor. Eso es cantar con gracia. Saber a quién le estás cantando, por qué lo estás cantando. Eso es cantar con gracia. Entender lo que estás cantando. Eso es cantar con gracia. Y saber a quién le estamos cantando. Es algo muy importante, mis hermanos. Ahora, todo hay que hacerlo en el orden de Dios. Sabemos acerca de algunos excesos, mis hermanos, de doctrinas que enseñan o que practican, que están corriendo unos para allá y otros para acá, otros gritando, otros un sinfín de cosas. Jesús nos enseña, mis hermanos, preparar el corazón para adorar a Dios, para alabar las misericordias de Dios, sus maravillas, su bondad, su amor. La alabanza también incluye, mis hermanos, el perdonarnos unos con otros. Por eso dice la palabra del Señor, Jesús nos dijo, si traes tu ofrenda, porque el cántico, mis hermanos, es una ofrenda. Si traes tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja de cantar y ve, corre con tu hermano y reconcíliate. Deja de adorar y reconcíliate. Eso es parte de la adoración. ¿Por qué estamos, mis hermanos, para finalizar? ¿Por qué asistimos al culto de adoración? ¿Por qué? Para ver otros, para ver a otros, para saludar. Eso no es malo. Si venimos a ver, a saludar a nuestros hermanos, platicar, no es malo, pero que no sea nuestro propósito. ¿Para qué venimos? ¿Cómo adoramos? ¿Será que nos concentramos en la adoración? ¿O en medio de la adoración me salgo y voy al baño? No, mis hermanos, tenemos que concentrar, apartar ese tiempo exclusivo para adorar a Dios. Enfocar, ya lo dije anteriormente, por eso hay que adorarlo en espíritu y en verdad.
en espíritu y en verdad. Va a haber una batalla en usted. Va a haber una batalla. Pero tiene que ganar el espíritu, es más fuerte. Con esto termino. Después de cada reunión, como el día de hoy, debemos preguntarnos: ¿alabé a Dios de todo corazón? ¿Fui edificado? ¿Y estoy más animado para servir a Dios? ¿Cómo ha influenciado la reunión del día de hoy en mi vida? ¿Qué es lo que me llevo? ¿Y qué es lo que vine a entregar? Eso tenemos que tener mucho en mente, mis hermanos. Por eso les dije anteriormente, tenemos que tener mucho en mente, mis hermanos, con qué propósito venimos. ¿Cuál es el propósito de venir a adorar? ¿Con qué mentalidad venimos a hacerlo? ¿Puede ponerse de pie? Y para terminar con esto, y meditemos en esto, mis hermanos. Cuando yo vengo a la iglesia, debo preguntarme: ¿alabé a Dios? ¿Será que lo hice con todo el corazón? ¿Soy edificado? ¿Estoy más animado ahora para salir a la calle, para salir al trabajo, para ir a mi trabajo? ¿Cómo alabaron los discípulos de Cristo, mis hermanos? Ellos enseñaban la palabra de Dios. Ellos oraban a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos cantaban himnos, y no solamente en las iglesias o en las sinagogas. Ellos cantaban, mis hermanos, incluso en las cárceles. Cada primer día de la semana participaban también de la cena del Señor. Ellos ofrendaban. Esto era el patrón de adoración para ellos. Esto es el ejemplo que nos dejaron los apóstoles. Cómo adorar a Dios, al Dios que nos dio la vida, al Dios creador de todo, y el Dios que nos dice hasta qué momento nos va a llevar. Oremos, mis hermanos. Señor mi Dios, hay tantas cosas que aprender de ti, Señor. Debo aprender cómo adorarte. Debo de aprender cómo rendirme a ti. Debo de aprender cómo sujetarme a ti. Debo de aprender cómo entregar mi voluntad a ti, Señor. Debo de aprender cómo rendirte alabanza, adoración, honra y gloria, Señor. Te pido, Señor mi Dios, que tú nos des de tu gracia para poder cantarte y alabarte y glorificar tu nombre cada vez que nosotros venimos a este lugar, Señor. Que tú te manifiestes, Señor mi Dios, en nuestros corazones, y que tú recibas nuestra alabanza, porque es para ti. Lo he entendido, Señor, que tú eres el único Dios merecedor de toda honra, de toda alabanza, porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador y el sustentador de todo, Señor. Y a ti, Señor mi Dios, debo todo. A ti, Señor mi Dios, mi adoración, porque tú, Señor, diste tu vida por mí, tú moriste por mí, tú llevaste el castigo que a mí me tocaba, Señor. Y tú fuiste inocente, así como dijo aquel ladrón en la cruz. Ciertamente nosotros estamos padeciendo de lo que nosotros hicimos, estamos padeciendo las consecuencias de nuestros hechos, pero en cambio Él es santo. Pero más sin embargo, Señor, estabas allí en la cruz, estabas por mí,
estabas por todos de los que estamos aquí, Señor. Y por eso debo de adorarte, debo de rendirme a ti, debo de inclinarme a ti, debo de postrarme a ti, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a nuestro Dios, mis hermanos. La honra y la gloria sea para Él. Amén y amén. Que Dios les bendiga.